Gracias, Petro, y si le damos la bienvenida a Vera, bienvenida a La Mañana en Casa. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, para conversar un poquito, qué interesante, y decir, bueno, pero la filosofía, algo de grandes, pero no. Acá hay para niños, para adolescentes, porque estamos hablando de Ludosóficos, que es un espacio de teatro, talleres y filosofía para niños y adolescentes, y también sobre librería, es una librería infantil y juvenil. Ya vi ahí que trajiste cosas para mostrar. Bueno, contame un poquito qué es, para la gente que está en su casa, ¿qué es Ludosóficos? Ludosóficos es un espacio que cruza la filosofía y el teatro para niños y adolescentes. Y esto un poco que decías de la filosofía, que a veces parece que se reserva un lugar de adultos, pues no, la filosofía tiene que ver con, en realidad, una actitud muy primaria que es hacerse preguntas respecto al mundo, ¿no? No, y está bueno eso porque teniendo hijos chicos, muchas veces aparecen preguntas y lo que a veces hacemos es, o no escuché y siga, ¿no? Porque aparecen vienen de la escuela, papá, ¿y cómo se creó el mundo? Dios creó el mundo, hay Big Bang, o sea, cosas que empiezan a escuchar con sus amigos y que a veces es como difícil encarar esos temas, ¿no? Sí, bueno, en Ludosóficos un poco tomamos esas inquietudes, esa curiosidad, que sobre todo en la infancia tiene que ver con una explosión de sentidos, de estímulos que están desde lo doméstico, desde lo familiar, en el recreo de la escuela, preguntas que están ahí, y atenderlas sobre todo en un espacio que se centre en la pregunta y no tanto en la respuesta o buscar soluciones, es de ahí donde se nutre las creaciones escénicas que después hacemos en Ludosóficos. Ludosóficos se compone como por dos momentos en los talleres. Un momento que tiene que ver con la reflexión, con un tema que proponemos, que le llamamos inquietudes filosóficas. Estas inquietudes pueden tener que ver con esto que vos decís, con... Preguntas que aparecen. Preguntas que aparecen de temas fascinantes, ¿no? Como la muerte, la familia, la amistad, el amor. Y son temas que aparecen desde muy chicos. Absolutamente. O sea, no son temas reservados para el mundo adulto. O sea, son cosas que aparecen porque son cosas que le van pasando a la vida. Se muere una abuela o cualquier cosa que pasa y bueno, ¿y qué pasa después? Por ejemplo, ¿no? No son cosas de grandes. Sí, y también lo que tiene es que en Ludosóficos entendemos la pregunta no como un lugar de llegada, o sea, no queremos llegar a ningún lado, queremos bucear sobre la pregunta, queremos bucear sobre el diálogo y sobre todo sobre el no saber, ¿no? Sobre las dudas y sobre ese aspecto que en realidad es un músculo que se va entrenando, ¿no? Esto de la reflexión, el pensar, el buscarle el disfrute a la duda, ¿no? El disfrute a la construcción con el otro y cómo el otro también nos aporta una mirada que tiene que ver con la mirada que nosotros estamos construyendo del mundo. Y ahí está todo este momento de la pregunta, de la reflexión. ¿Y cómo llega el teatro ahí? ¿Cómo se mezcla? ¿Cómo se cruza? Bueno, mira, ayer de noche que estaba pensando un poco en esta nota que iba a venir, me acordaba de los primeros años en la EMAD. Yo soy egresada de la EMAD. Y siempre me gustó la filosofía, bueno, después me formé en eso. Y pensaba, cuando yo empecé a hacer la EMAD, que tenía 18 años... tenía la sensación y ese placer de decir, no hay nada más cerca de la filosofía que el teatro. El teatro nos pone en un escenario historias, preguntas, y sobre esas historias y sobre esas preguntas pensamos, ¿no? Y reflexionamos. Y no solo eso, sino que después hacemos una reinterpretación de esas historias. Entonces, bueno, yo trabajé en primaria, después en un museo. Y todo ese gusto por el arte, por la pregunta, sucedió y converge en la creación de Ludosóficos, que fue como, bueno, yo quiero un espacio, quiero trabajar con niños y con adolescentes, quiero que este proyecto esté conducido por el teatro y por la pregunta. Entonces, ahí es donde estas dos disciplinas dialogan y se complementan de una forma tan gustosa y exquisita que... Sos una apasionada en el tema, se nota como cuando hablás ahí, te concentraste. Estás como mandada a hacer para eso, porque de verdad se te ve como muy enamorada de este proyecto. ¿Cuánto hace que empezó este proyecto? Ludosóficos empezó en el 2016. Bueno, eso que te contaba, yo trabajé en primaria y
había algo que tenía que ver con una frustración que me sucedía en las clases, que no podía lograr el diálogo, ¿no? Entonces llegaba a la escuela con mi planificación, con mi planificación de verso, y decía, ¿quién quiere estudiar verso si no podemos como encontrar el diálogo, ¿no? La escucha, o valorar al otro, o la historia del otro. Entonces ahí viajé a Madrid, empecé a estudiar, y ahí volví y encontré este proyecto que lo propuse en el 2016, que sucede en mi casa. Ludosóficos es una casa de Palermo muy grande, donde ahí también sucede una librería. Y bueno, y ahí es como, sí, soy muy apasionada porque creo que le pongo como mucho amor. Yo, además de dar las clases, les cocino a los niños que van. Yo, a su vez que hice la EMAD, hice el Gato Dumas. Entonces... bueno, pero pará que no me da el currículum, o sea, claro. Entonces, bueno, es un espacio muy amoroso, donde es una casa, se respeta mucho el tiempo, la cita del taller, ¿no? Llegamos todos súper puntuales, y ahí vamos construyendo nuestro apartado del mundo, ¿no? ¿Qué edades pueden ir a Ludosóficos? De 6 a 18 años. Ya los que tienen 18 los tengo que jubilar porque... Ay, claro, ya está. Bueno, porque claro, estamos hablando de que empezó en el 2016, van para 10 años casi. Sí. Es casi toda una generación, 16 a 18. ¿Te ha pasado que has tenido muchos años a los niños y adolescentes? Mira, es lo común, y eso es algo que a mí me sorprende mucho, y también que me une mucho, ¿no? A las familias, porque las familias de la primera generación vienen los padres curiosos, buscando espacios alternativos que quizás no sean tan la currícula como tradicional de ir a la escuela o al colegio, después el club inglés, sino, bueno, otros espacios que tienen que ver con atender necesidades de... Mi hijo se quiere vincular con otro grupo de pares, tiene preguntas, quiere hacer teatro, está inquieto. Entonces, bueno, llegan a Ludosóficos, llega ese niño, esa niña, y después llegan hermanos, después llegan primos, llegan amigos de la escuela, llegan maestras, porque tenemos una librería en el espacio. Entonces se va generando una red poco invisible, pero muy, muy tangible, de familias, y los gurises están 6 años, 7 años. Entonces, claro, yo conozco a niños que empiezan con 7 y terminan con 18, y es muy fuerte porque también forman parte de... Yo siempre, cuando termine el año, le digo a las familias, gracias por permitirme también acompañar a estas crianzas. Y es un diálogo de retroalimentación, ¿no? ¿Cómo se genera o cómo se distribuyen las edades? ¿Trabajan todos juntos? No, acá somos bastante tradicionales quizá en la organización de edades. Creo que tiene que ver con las inquietudes que van atravesando como los núcleos de 7 a 10, de 11 a 13, de 14 a 18. Creo que hay ciertas cuestiones que son generacionales y que, bueno, un niño de 6 años quizá no tiene las mismas inquietudes o las mismas preguntas que un niño de 13. Pero, sin embargo, sucede que el cruce se da. Hay en un grupo de adolescentes que quizás hay niños que son más pequeños o que no tienen 14, pero sí que tienen un estímulo o que están como muy curiosos sobre temas. Entonces ahí se va dando la pluralidad en esos grupos. Sí hay como un margen que se va respetando, pero en realidad es bastante libre, y tiene que ver con que los gurises... también pasa esto, los grupos van transitando los años en grupos que se conocen hace muchos años. Entonces, claro, sucede eso también, que quizá en Ludosóficos no hay inscripciones como tan nuevas, sino que son generaciones que transitan durante muchos años. Incluso a veces yo le digo a los chiquilines, como que se genera una familiaridad que le digo, pero no se cansan a veces o no cierran, como no sienten que... Lo hablamos mucho, esto de los ciclos, de uno cambia, ¿no? Los gurises, claro, cambian, las familias cambian. Pero bueno, se da una convivencia muy natural. ¿Y cómo, no sé si me respondiste, cómo llega el teatro ahí o cómo se logra, que hacen obras
¿Tienen una muestra o es algo más interno, más libre? Mira, el teatro, hay un director de teatro que se llama Peter Brook que dice, lo que sucede en los ensayos es un secreto. Entonces, hay algo de Lugosóficos que tiene que ver con un espacio de mucha intimidad. De hecho, esto es un paréntesis. Cuando empezó Lugosóficos, mucha gente se me acercaba y me decía, ay, quiero ir a ver los talleres. Y para mí era muy difícil que ojos externos vinieran a ver eso que... Bueno, eso es un paréntesis. ¿Cómo llega al teatro? Como te contaba, el taller se compone por dos momentos. Temas que proponemos y de esos temas nos vamos como ramificando, ¿no? Vamos encontrando autores, hablamos de filósofos, hablamos de fenómenos y sobre lo que más nos fascinó de esos temas empezamos a jugar con la creación narrativa primero. Pensamos en historias, por ejemplo, el año pasado cuando sucedió esto, cuando sucedió todo lo del agua, que no me acuerdo cuándo. Sí, el año pasado. La sequía. ¿El año pasado ya? Sí, wow. Sí. Entonces, bueno, para los chiquilines era un tema. Entonces lo trajeron al taller, investigamos, hablamos y de ahí empezó a salir una historia que tenía que ver con un pueblo, que tenía que ver con un pueblo que empezaba a atravesar una sequía. Y ahí también empezamos a hacer investigaciones estéticas sobre... Bueno, o sea, lo que compone las artes escénicas, ¿no? Universos sonoros, texturas, vestuarios, historias, y todo eso termina en una creación colectiva. Entonces, nosotros partimos de un tema que es general y sobre ese tema empezamos a indagar. ¿Cómo indagamos también? Con acuerdos, porque todos traemos muchas inquietudes, es un espacio donde se alimenta eso mucho, pero también tenemos que generar acuerdos, ¿no? Bueno, queremos hacer esta historia o queremos hacer esta, porque en el arte es muy importante tomar decisiones. Si no estamos como en un, bueno, nada, como en un ejercicio también mental que nos interesa, pero también nos interesa eso, bajarlo a una creación. Y después todo eso lo compartimos con las familias. Con las familias. ¿Cuántas veces por semana? Es una vez por semana, ¿Sí? 1 hora y media, y al final del taller compartimos esa merienda que yo previamente estuve ahí estamos cocinando. viendo imágenes, tremenda mesa de postres, cosas dulces, saladas. Sí. Me acuerdo una vez que le mandé un mensaje, porque claro, hay grupos de las familias, entonces le mandé un mensaje a un grupo de adolescentes de las familias y les pregunto, che, hola familias, quiero saber si a los gurises les gusta el limón. Y una madre me dice, ay, verá, es demasiado. Claro. Hacé la galletita de limón y ya está, listo. ¿Qué trajiste ahí? Bueno, traje, Lugosóficos tiene una librería de literatura infantil y juvenil y traje algunos libros que a mí me gustan para recomendar. Dale, a ver. El primero que voy a recomendar, bueno, es los libros de... ¿Acá? Los libros... Acá. Las dos ahí. Ok. Lo que tú quieras y Mundo Cruel son 2 libros de filosofía visual para niños, adolescentes y adultos que propone una imagen, esa imagen provoca preguntas. Mira, voy a abrir una. Bueno, ya está acá, ¿no? Hay una imagen que es una niña matando una hormiga y dice, te agarré, te maté. Entonces, sobre esta imagen se despliegan algunas preguntas para generar un intercambio. Hace unos días pasó con mis hijos. Mi hijo grande es muy miedoso y está con los animales también. Y el chico, 3 años tiene, y el grande dijo, mirá, una hormiga. Y vino el chico corriendo y dijo, no, ¡pum! Y el grande quedó como perplejo ahí, como lo que había hecho el hermano. Dijo, no, la mataste. Y se generó todo un entrillo. Y el chico le decía... Una hormiga, le decía el chico, y el grande quería como... había tenido un sentimiento que como que no estaba bien lo que había hecho el hermano, y justo es la primera imagen del libro. Es que mirá qué curioso, cómo en el día suceden situaciones domésticas que están siendo permanentemente reflejo de una construcción de valores, de preguntas que tienen que ver con la vida, con cómo habitamos el mundo, con cómo es el mundo que nos rodea. Y algo que para mí me parece fundamental es, si nosotros estimulamos y el pensamiento, el músculo del pensamiento es la herramienta que nosotros tenemos para poder realmente reflexionar y tener argumentos para decir, bueno, pero bueno, vale igual la vida de una hormiga tan pequeñita que la del ser humano. Bueno, no sé, eso es lo que te digo, que no buscamos respuestas, sino darles... se ponen arriba de la mesa esos temas y bueno, después uno irá formando sus propias
sus propias ideas. ¿El otro? El otro, bueno, este habla sobre la muerte, es el eje central. El otro habla sobre la libertad. También son libros que que me parecen muy significativos para colaborar en la infancia y en el momento de la pregunta y la reflexión. Bien. ¿Eso está en tu librería? Estos los pueden encontrar en Ludosóficos y en cualquier librería de Montevideo. Después, bueno, esta es mi última obsesión, que se llama Flotante, que es un libro que ya la portada nos propone como un lente, un ojo, y es la historia de un niño que va a la playa con sus padres, al parecer es un hijo único, y parece medio nerd el niño, con lo nerd que soy yo también, de bajar a la playa con cosas, con libros. Bueno, el niño se pone a investigar y descubre, poniéndose frente al mar, que el mar le trae una cámara. Y empieza a investigar, va a una tienda de revelado, revela las fotos y en esas fotos se mete en un mundo subacuático que es muy interesante. Es un libro que no tiene palabras, es un libro silente. Lo recomiendo también muchísimo. Y después, sí, perdón. No. ¿El logo de Ludosófico no tiene algo así? Sí, es verdad. Del ojo ¿no? Que mira, ¿no? El ojo. Tiene algo ahí de... Medio de Foucault también, pero bueno, nada. El panóptico. Medio panóptico. El panóptico de Foucault. Que todos estamos siendo mirados. Y observados al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Bien, y después, esto ya... bueno, Angela Carter es una autora que a mí me gusta muchísimo y siempre aparece en verano. Angela Carter es una escritora que reversiona los cuentos de tradición oral de una manera exquisita y de una manera muy sanguínea, muy hermosa, con mucha belleza. Lo recomiendo porque mira, acá tengo algunos textos porque con este libro trabajamos con adolescentes. Son cuentos, por ejemplo, La cámara sangrienta, que titula el libro, es el cuento de Barba Azul. Entonces vamos a encontrar Blancanieves, Barba Azul, Caperucita Roja, la historia del hombre lobo. Y nada, me parece que el verano es un lindo momento para encontrarse con la tradición oral, con los libros clásicos, con los cuentos clásicos que nos contaban de niños. Y esta, aparte, con unas ilustraciones muy, muy hermosas, un poco góticas. Y bueno, estas son mis recomendaciones. No, para está buenísimo y se nota que te gusta mucho. Y bueno, invitar, ¿cómo hace la gente si quieren contactarse con Ludosóficos? Bien, para contactarse con Ludo pueden entrar al Instagram, que es @ludosóficos. Estamos viendo ahí en pantalla, @ludosóficos. Ahí está. Y bueno, este año empieza una generación nueva, empezamos los talleres en marzo y bueno, estamos en este momento en inscripción. ¿Cómo hacen? Las familias se contactan y siempre generamos una instancia antes para conocernos, para que conozcan el espacio, un poco contarnos qué necesidades o qué expectativas hay. Claro. Y después siempre la primera clase es una invitación para que... Bueno, gracias, Vera. Por favor, a ustedes. Escucharte. Muchas gracias. Entren ahí al Instagram de @ludosóficos y es un espacio descontracturado, ¿no? En un mundo donde todo tenemos ahí cuadradito. ¿Qué pasa? Y bueno, lo que ellos quieran va a pasar ahí en ese espacio. Exactamente. ¿No? Es por ahí. Que eso está bueno. Gracias, Vera. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos con Yulay, porque 40 y 80 está cumpliendo 26 años. Feliz cumpleaños. Yulay, todo tuyo.